Bueno, pues hoy estamos aquí con Juan Carlos Miranda, enfermero de urgencias. Además, Juan Carlos, ahora diré un poco a lo que te dedicas y tus estudios y tal. Yo te considero a ti un influencer, como tal. Es decir, hay gente que tiene muchos seguidores, pero en realidad no evangelizan a la gente en nada, no son expertos en nada, ¿no? Sin embargo, tú, sobre un nicho muy concreto, que es la enfermería, además yo creo que hasta un poco gore algunos de los vídeos o de las explicaciones. Tú, sin embargo, tienes un nicho ahí y, sin embargo, lo tienes muy bien montado. O sea, explicas cosas, digamos, muy técnicas y además muy específicas. A ver, la palabra influencer no me hace mucha gracia, pero bueno, sí que es verdad que al final se conoce a la gente bueno, que tiene cierta influencia, ¿no? Y es verdad que en parte me he encontrado un poco con esa situación, ¿no? Porque yo no buscaba eso. Sí que buscaba a lo mejor compartir un poco de esa experiencia, de lo que yo estaba acumulando, sobre todo cuando tú llegas al mundo de la urgencia te dan palos por todos lados, ¿no? Entonces yo empecé como queriendo que el que viniera detrás por lo menos lo viera venir, ¿no? O supiera recibirlo de mejor manera. Y es verdad que al final, pues yo soy de los, como podríamos decir, de los que llevan muchísimos años, que no ha sido algo así de un día para otro, que con trabajo es verdad que se ha creado una comunidad importante. Pues bienvenido a 59 minutos. Juan Carlos es enfermero de urgencia, tu proyecto. Eres enfermero, eres el diplomado en enfermería por la UMA. Además tienes un máster de enfermería internacional y otro de urgencias. Sí, sí, a ver, soy diplomado todavía porque hace ya muchos años que acabé enfermería y en concreto 21 años ya, hace este año. Y bueno, ahora somos graduados en enfermería, pero es verdad que cuando yo hice la carrera era una diplomatura. Y eso, siempre he estado formándome y los másteres, los posgrados creo que te dan en general una formación de calidad y que te complementan muy bien para seguir continuamente, pues eso. Y sí, es verdad que ese hice el de emergencia, que es lo que a mí me gusta. Es verdad que monté el proyecto enfermero de urgencia, aunque ahora trabajo en cuidados intensivos, pero siempre relacionado con los pacientes críticos, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Tú has estado además en diferentes sitios. Ahora creo que trabajas en el Clínico Virgen de la Victoria, que nosotros conocemos como el Clínico. ¿Y qué le dirías tú a alguien que quiere comenzar enfermería o que quiere ser enfermero, no sé si vocacional, pero que quiere serlo? Bueno, le diría primero que es una carrera que tiene que es muy bonita, ¿no? Por supuesto, que es una carrera muy especial, pero que también se informe bien, ¿no? Que también tiene sus sombras, ¿no? Nada, pero en general es una carrera que por desgracia no se conoce. La gente tiene una idea de la enfermería un poco de lo que ve en la tele, las series y todo eso, y enfermería es una carrera muy completa, que yo cuando entré en enfermería era una parte vocacional, porque lo que había visto me llamaba, pero luego cuando entré y descubrí el mundo que conllevaba, me enganchó mucho, ¿no? Hay gente que entra de rebote y cuando descubre lo que hacemos se engancha también, pero hay otras personas que, pues bueno, pues no se enganchan tanto, se frustran porque a lo mejor ven que tenemos demasiada responsabilidad, más de lo que la gente piensa, y que luego a lo mejor las condiciones no son las que deberían de ser, aunque no sean las peores del mercado, pero tampoco son comparadas con la responsabilidad que tenemos muchas veces lo ideal. Pero sí que es una carrera muy especial. Yo creo que si están pensándolo y tal, pues que ánimo y que sobre todo que no se dejen después. Hay muchas energías negativas que la gente está muy quemada y eso al final lo intentan contagiar a los que vienen con ilusiones y eso yo creo que sí que es la parte más fea de esta profesión y en general, ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que el mismo paciente también tenemos que educarnos un poco, no solo exigir. Hemos pasado de pegaros palmas en la pandemia, ahora pegaros palmas en otro lado, ¿sabes? Y esto es verdad que quizás tenemos la sociedad que tenemos que concienciarnos de que, oye, que al final se disponen de los medios que se disponen, que cuesta todo mucho y que oye, que al final tenéis las horas que tenéis. O sea que... Sí, al final el sistema, el problema es que no solo pasa en sanidad, ¿no? Sino que nos hemos vuelto muy consumistas y lo queremos todo ya, ¿no? Y al final hay recursos que son limitados. Entonces, si tú vas a un hospital, como yo cuando estaba en urgencia, y venían 400 personas en 24 horas y dispone de unos médicos y unos enfermeros, al final urgencia no es por orden de llegada, tienes que priorizar por gravedad, porque no todo el mundo entiende que no es lo mismo que tú estés con un infarto a que una torcedura de tobillo,
pero cuando te ves allí y no sabes lo que tiene el otro, te molesta, te enfada o bueno, también es entendible porque todos sufrimos las listas de esperas, por ejemplo, que al final es tu salud, ¿no? Y bueno, pues si tienen que invertir más, pues que inviertan más, pero yo no tengo culpa de estar malo, ¿no? Sí. Tú estás con los medios que tienes allí defendiendo un poco Claro. la salud del paciente. Dime algún caso curioso que hayas tenido. Un caso simpático, un caso impactante, algo curioso que hayas tenido. Me imagino que será en urgencia o alguna vez en consulta. Bueno, he tenido de todo. Es verdad que en estos años, es verdad que la urgencia me ha dado mucha vidilla, ¿no? He vivido de todo. Caso impactante, por supuesto, muchísimo, muy llamativo, de esto que tú dices, un poco gore, ¿no? Sí, a veces sí, es verdad que no todo se puede publicar, por supuesto, bueno, y no se puede publicar mucho, sobre todo si se identifica al paciente y tal, no se puede publicar nada. Pero sí de situaciones que hemos vivido, que yo he vivido personalmente, graves, pues accidentes de tráfico brutales, que te impactan por las heridas, por las fracturas, por heridas de bala, gente que, recuerdo una chica que se cayó de un sexto piso y venía fatal. Luego también, yo siempre digo en las redes, que es verdad que cuando trabajas en este mundillo, a la gente pues le impacta mucho eso, la sangre, pero luego impacta a nivel personal, te impacta mucho las situaciones. Y cuando tú sales con mucho impacto tú emocional porque estás en una situación muy grave y fuera lo que te encuentras es a la novia del que estás atendiendo, embarazada allí en vilo, ¿no? De no saber lo que va a pasar y te pregunta. Son situaciones muy, muy impactantes para nosotros, ¿no? Y luego graciosas, pues también muchas situaciones graciosas que nos pasan a diario, porque es verdad que trabajar de cara al público es brutal. Hay muchísimas anécdotas, ¿no? Y trabajar de cara al público con la salud mucho. Y tú dices, casi todo en urgencia, ¿no? Pero mira, yo me acuerdo cuando estuve trabajando un año y pico en el centro de salud, tuve que ir a un domicilio y los domicilios son espectaculares, te encuentras de todo, ¿no? Y recuerdo que fui a atender a una primera visita de un chico que había salido de un atropello, lo habían atropellado, era en un barrio así, bueno, y especial, ¿no? Teníamos que ir. Yo iba por primera vez y era eso, había estado en coma, muchas fracturas, le habían puesto unos fijadores externos porque tenía una pierna totalmente catastrófica, le habían puesto típico eso que se ve metales, por Los fuera, hierros, los hierros, ¿no? Pues cuando yo llegué, el chico era mudo, ¿no? Tenía un déficit para poder hablar. Y el tío estaba con unos alicates intentándose arrancar los hierros. Y yo decía, ¿pero qué hace, por favor? Digo, el tío subiendo, tenía que estar en reposo, claro. y moviendo la pierna para arriba, la subía, la ponía en la pared. Y digo, después de salir de ahí, me reía, pero estaba que no daba crédito de lo que acababa de ver, ¿no? Es verdad que también el paciente tiene que ser bueno, lo hemos hablado anteriormente. Muchas veces cuando tú afrontas sobre todo algo largo, es que al final tú tienes que ser también buen paciente. Si no, es verdad que la gente no hace magia. O sea, que es verdad que... dime un consejo que tú le digas a tus pacientes, es decir, sobre todo para no verlos, ¿no? Es decir, la gente, yo creo que si tenemos una salud más preventiva, yo creo que les ayudamos un poquito. Y quizás vuestra mejor virtud sería no tener a gente que venga, no tener pacientes. Quizás eso sería la mejor salud de todas. Pero ¿qué consejo le darías tú a la gente, sobre todo a los que tú ves que te llegan, que tengan un patrón común, que diga, oye, esto vamos a intentar mejorarlo, intentar cambiarlo, que cambiemos todo un poquito nuestros hábitos, ¿eh? A ver, es que por desgracia vivimos en una sociedad que el sistema sanitario apuesta por poner la tirita cuando está la herida, ¿no? Y es verdad que la prevención es lo básico. Es decir, yo voy a tener pacientes siempre, ¿no? Mi abuela siempre me decía, este negocio no te va a ir nunca mal, porque todo el mundo se pone malo, es verdad. Claro. Igual que la funeraria. La funeraria. ¿No? Exacto. Pues mi abuela me decía siempre eso. Pero es verdad que se puede cuidar y se puede hacer mi trabajo desde la prevención también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la gente lo que pasa es que no ve la enfermedad hasta que ya está en el hospital, muchas veces, o hasta que ya la tiene, ¿no? Entonces, si tuviéramos mejores hábitos saludables, que tampoco hace falta hacer crossfit todos los días, ¿no? Pero que tengamos buenos hábitos, que seamos, que nos cuidemos, que intentemos reducir el consumo de alcohol. Bueno, si se puede, pues no consumir alcohol. Fumar es una enfermedad que, bueno, sí, es una adicción que produce muchísimas enfermedades. La obesidad, ¿no? Que no se habla mucho, pero es al final un problema de salud también que se relaciona directamente con muchas enfermedades que al final te causan la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, la prevención sería ideal. Y luego ya como pacientes, pues eso, pues seguir las recomendaciones que te dicen tus profesionales
Y bueno, y también eso, cuidarse mucho. Sí. Salud mental. Estaba leyendo ahora mismo que tengo unas anotaciones de la salud mental ahora mismo está muy en boga. Quizás además somatiza después en otros tipos de enfermedades. O sea ¿cómo crees tú, Juan Carlos? Yo incido mucho en el diálogo interno de la gente. ¿Cómo crees tú que podemos mejorar nosotros preventivamente nuestra salud mental? Es decir, qué podríamos hacer por ahí? A ver, la salud mental es verdad que es un problema que nos afecta a todos al final. Yo creo que es muy importante tener vías de escape, pero no de escape de ocultarlo y guardarlo ahí y decir, no, no pasa nada, ¿no? Si pasa algo, pues dilo. Y buscar un poco eso, ¿no? Comunicarte, tener gente de confianza con la que tú puedas pues, exteriorizar tus sentimientos, ¿no? Que al final creo que en muchos casos, algunas generaciones no han criado mucho con el pensamiento de que no pasa nada, tú para adelante y esto no vayas a manifestar tus sentimientos, que esto no pasa nada, ¿no? Y creo que es importante manifestarlo, creo que es importante normalizar que no todos los días son buenos, porque es cierto que hay días que estás de bajón, hay días que no te salen bien las cosas y hay días que tu proyecto no va bien o hay días que por el contrario estás alegre. Entonces creo que hay que normalizar que no somos lineales, sino que vamos a tener altibajos y que hay rachas, ¿no? Y luego, por supuesto, creo que hay muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Es decir, pues no me ha salido esto, me vengo abajo, o me han dicho un mal comentario, me vengo abajo, y creo que hay que aprender también de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, antes, a lo mejor me hacían 100 comentarios positivos, pero luego uno negativo me reventaba y yo decía, joder, pero si yo lo he hecho... Pero es que no le puede caer bien a todo el mundo, hay gente que tiene sus cosas y bueno, pues eso está bien, ¿no? También de la gente que no te le caes bien, que no te aporta o tal, pues también tienes que aprender y por supuesto también si hace falta pedir ayuda profesional, es decir, que no somos máquinas. Yo alguna vez, cuando he tenido épocas más complicadas, de mucho estrés, eso al final te limita a nivel de emocional, te cuesta más pues realizar tus proyectos o simplemente que te encuentras sobrepasado, ¿no? Pues pides ayuda, hay profesionales buenísimos que te ayudan a gestionar y a aprender tú a gestionar mejor esas situaciones. Sí, yo creo que además que la salud mental la tenemos todos y es verdad que ahora es cuando se está tomando conciencia. Yo leí una vez que en la Edad Media no se tenía conciencia sobre la salud bucal, ¿no? De los dientes y tal, y entonces era un desastre, imagínate, ¿no? Claro. Y esto se toma ya no hace tanto, en realidad, siglo pasado. Y a mí me pasó una cosa también, y normalmente cuando he tenido problemas de salud mental, normalmente he tendido a ser ansiedad, que normalmente me exprimo durante mucho tiempo y tal. Y a mí la primera vez que tuve ansiedad, que no sabía nombrarla porque no se cuidaba tanto, yo siempre he tenido más o menos buenas notas en el cole y entonces siempre después se me ha exigido el que yo tenía casi que hacer una carrera y tenía que hacer. Entonces, esta sobrepresión que te metes, al final te dan, ¿no? Y en mi caso es que, de eso que dice, el peor enemigo a veces eres tú, en mi caso era el que la gente esperaba que fuera. Y entonces ahí sí que tenía un problema añadido, una presión añadida. Y entonces ahí sí que es verdad que yo recuerdo que las primeras veces yo decía, hostia, me voy a morir, ¿sabes? Y además que la ansiedad se pasa muy mal porque sí, mucha angustia. es incontrolable y eso. Yo también un poco, las veces que he tenido ha sido eso, mucho estrés, se acumula y al final ya no puedo más, ¿no? Que voy a reventar, ¿sabes? Y eso al final, por eso, ¿no? Muchos proyectos, él no sabe decir que no, porque intenta contentar a todo el mundo y hay veces que al único que tienes que contentar es a ti mismo, entonces... Yo hay un curso que hice con Pablo Romeo, que es un tío brillantísimo, que además él te da ayuda en la dirección o tal, en la gestión del tiempo. Y a mí me gustó mucho porque el tema 2 era aprender a decir no. O sea, esto que tú dices, me ha pasado a mí también, pero es muy común en la gente que lleva muchos proyectos. Y entonces te venía y decía, oye, tienes que decir no. No contestes sí tan rápido, date 10 segundos. Es decir, hay una serie de técnicas, de pautas, que los directivos lo utilizan. Es que tú empiezas y piensas, joder, que ahora que me están llamando de todo o de cosas, y si luego no me llaman, pues si luego no te llaman, pues no te llaman. Pero gestiona tu tiempo, porque es verdad que yo cuando empecé era todo sí, vaya que no me llamen, vaya. Cada vez te van a llamar más, que si lo haces bien, al final te van a llamar. Entonces... Te tienes que concentrar mucho en el proceso. Yo sé que a ti no te gusta que te digan influencer, pero vamos a decir una persona que la lleve bien en redes, ¿sabes?
sea, tú haces tu profesión, la explicas, la creas y tal. Pero, ¿qué le dirías tú a estas personas que piensan ser influencers, sobre todo gente jovencita? O sea, que tú que ya conoces un poco más el tema y además con muchos miles de seguidores. A ver, yo les diría que, pues muchas veces me escriben, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es paciencia, por supuesto. Lo que tienes que ofrecer, no preocuparte por quién te sigue o cuánta gente te sigue. Por quién te sigue a lo mejor sí, pero por cuánta gente te sigue, porque tú lo que tienes que preocuparte es que tú quieres hacer algo, que tengas ilusión y que lo que compartas sea algo que aporte algo de calidad, ¿no? De valor, ¿no? Y luego irá llegando, ¿no? Ahora, si tu objetivo en la vida es ser influencer o ganarte la vida como influencer, creo que eso no es el camino. El camino es, yo quiero ser enfermero, o quiero ser un buen abogado, o quiero ser un buen cualquier tipo de profesión, y eso lo quiero relacionar con las redes. Voy a transmitir mi pasión por algo a través de las redes. Eso engancha a la gente y sirve de motivación a gente, que al final es para lo que se establecen las redes, ¿no? Yo he conocido gracias a las redes a mucha gente que compartía conmigo ideales, que compartía conmigo ilusión, y eso es lo que ha ido haciendo que todo crezca. Entonces, que tengan paciencia, que también decirle que las redes dependen mucho de algoritmos que no manejamos, porque ya te digo, hay veces que creces 10.000 y te tira. Ahora, por ejemplo, Instagram está súper penalizando a todo el mundo. Y además da la sensación de que está todo muy controlado, ¿no? Porque de golpe subes 5.000 y ahora de golpe te tiras 4 meses con los mismos seguidores. Eso no es lógico, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso no hay que tener tanto en cuenta los perfiles, tanto en cuenta las redes, sino hacer algo que te guste. ¿Sabes lo que a mí me pasa? A mí me da la sensación que el que quiere ser influencer creo que se equivoca efectivamente en el camino. Es como el empresario que gana dinero o gana mucho dinero. Creo que es una consecuencia. Exacto. Tú tienes que vivir una pasión, tienes que crearla, tienes que hacer un montón de pasos y sobre todo aprenderlo, hasta que tú al final tienes esa consecuencia que oye, puedes vivir de ello, Claro. o en el caso del influencer exactamente igual, ¿no? Pero las métricas egosostenibles creo que son muy, muy engañosas, sobre todo para la gente jovencita, que Sí, quiere luego a los lo mejor likes. te hacen, creces de golpe, yo qué sé, te ponen 100.000 y ahora no subes tanto y empiezas a frustrarte, ¿no? Y eso se ve mucho. Hay gente que... Yo, por ejemplo, lo que te decía, yo es que creo que llevo el otro día unos 13 o 14 años y en Instagram desde que empezó. Y yo empecé como un hobby y luego tengo conocidos que sí que tienen muchos más seguidores que yo, pero a lo mejor han conseguido 500.000 en 2 años, ¿no? Y esa gente lo gestiona un poco peor después, porque le ha venido todo de golpe y a lo mejor pues luego hay que aprender a gestionar eso. Yo he sido autodidacta, ha sido todo ensayo-error, me he intentado fijar de gente que lo hacía muy bien y luego eso, también ser respetuoso, porque muchas veces la gente te escribe y te dice, oye, sígueme, comparte mi perfil, y tú entras al perfil y no tienes ni una foto. Ya. A ver, es lo mismo de antes. Yo comparto perfiles que me aportan y que sé que van a aportar, pero alguien que quiere crecer porque yo tengo seguidores para que mis seguidores lo sigan, es que no lo van a seguir, claro, porque no tienen nada que ofrecer. Sí. Entonces, bueno, pues, poco a poco. Sí, sí, totalmente. Mira, me ha pasado una anécdota ahora que mi chiquitín, que tiene una puntería increíble, y además de verdad que tiene puntería, le ha dado un pico al centro de la tele, imagínate. Entonces, ayer estuvimos debatiendo, Van y yo, y dijimos, vamos a parar la tele. O sea, en vez de comprarte una del tirón, vamos a intentar quitarle ahora la pantalla. Porque yo realmente, el otro día hablando, desde que me levanto, cojo el móvil, engancho con el portátil, sigo con el móvil y después engancho la televisión. Le dedico muchísimas horas a la pantalla. ¿Cuántas horas le dedicas tú profesionalmente al móvil? Buah. Yo en mi caso es desde que me levanto hasta que me acuesto. Pues yo más o menos igual, porque al final lo que tú dices, mezcla trabajo con ocio y con curiosidad y con aburrimiento, y al final le dedicas mucho. Yo he estado dedicando en los últimos años, que eso que te llega a las métricas de Instagram todos los domingos, creo que es así, y entre 7 y 8 horas solo al móvil, que eso es más que una jornada laboral, Claro, claro. porque es todos los días. Claro. Y esta semana, que estábamos muy liados de cosas, el otro día cuando me llegó había hecho 11 horas y media. Claro. Y dije, esto hay que cortarlo. Claro. Porque al final yo me he dado cuenta que cuando soy más productivo y más creativo, son cuando yo dejo el móvil y me pongo a hacer otras cosas,
voy a pasear, me voy a la playa, conduzco. Mi momento de mayor creatividad es cuando no tengo el móvil delante, porque al final cuando tú estás consumiendo vídeos de otra gente o tú estás viendo redes, hay veces que tu cabeza no se concentra, ¿no? Sí. Y creo que deberíamos de aprender a eso, ¿no? A quitarnos un poco más de las pantallas. Yo las mañanas, normalmente, que antes de entrar aquí, los viernes y los domingos, le dedico tiempo a una libreta, además, manuscribo. Lo que voy a hacer la semana, los planes y tal. Y con eso creo que le resto un poco. Y efectivamente, me es mucho más efectivo, más creativo. Es decir, quitarte las luces y tal. Sí, sí. A mí, lo otro es verdad que al final tienes que producir, tienes que hacer informe, lo tienes que hacer, y tienes que preparar cosas, lo tienes que hacer. Y además yo por ejemplo, consumo muchas redes porque intentas coger ideas también, Claro. ¿no? Al final tú ves lo que le funciona a uno y tú intentas adaptarlo a tu contenido para que sea también creativo con la gente que está consumiendo redes, ¿no? Claro. Entonces consumes mucho fijándote en los demás, consumes mucho buscando noticias, buscando cosas que les pueda interesar, pero al final, cuando más creativo eres, cuando estás desconectado de ese mundo un poco. Juan Carlos, nosotros estamos haciendo este podcast, lo estamos haciendo por intentar traer gente que creo que hacéis cosas diferentes y que tú en este caso eres cliente, Iván, que estuvo la semana pasada, era proveedor, cliente, amigo, es decir, también tú en tu caso hemos estado hasta la familia, o sea que guay. Sí. Y nosotros tenemos otros clientes y tal. Yo digo, normalmente, además me lo tomo un poco a broma, porque esto lo hacemos nosotros por intentar crear valor y que al final nuestros clientes se interesen en ciertas cosas, porque todos los empresarios, nosotros una empresa B2B, entonces todos los empresarios al final tienen las mismas inquietudes. Oye, ¿cómo muevo en redes? ¿Cómo hago, en este caso era inteligencia artificial o el tema legal, ¿no? Pero, ¿qué consejo me darías tú a mí? Que yo digo que normalmente, de broma, que soy un novato o un intento de influencer. Un consejo que tú le dirías, por ejemplo, en mi caso, o a alguien que esté ya funcionando. Uno que le dirías tú. Como, pues, que seas, yo siempre digo que seas tú, es decir, tú además, tú ya eres muy bueno pues muchas veces decimos, no, como proyecto, tú ya eres un emprendedor y tú tienes muy claro tu estructura desde hace muchos años y te está yendo muy bien, eres alguien de quien aprender, pues comparte eso, porque al final comparte lo que a ti te va bien para que a otra gente le intente ir bien también, ¿no? Ser original, a fin de Exacto. cuentas, ¿no? En marketing nosotros lo decimos, ser el mejor es muy caro, ser distinto es más accesible. Exacto. O sea que por ahí. Pues nada, muchas gracias. Nada. Ahora tengo aquí una sección que a mí me gusta mucho, que vamos a pisar charco, que esta es una sección que es la que normalmente en los bares decimos, oye, que tenemos aquí no sé, un tema, vamos a arreglar el mundo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en tu caso vamos a ir por la salud, ¿no? Y yo te haría una pregunta, ¿cómo ves tú el Servicio Andaluz de Salud, el SAS? ¿Cómo está ahora mismo? O sea, haciendo un repasito general a la situación que tenemos y tal. Bueno, pues como seguramente la mayoría de los que lo veáis, pues una mierda. No, hombre, no todo es malo, pero como en ningún lado. A ver, él tiene mucho que mejorar, muchísimo, hay muchas cosas que no van bien, eso está claro. ¿Cómo veo yo el sistema de salud? Está en un momento que yo, como estando dentro, percibo con nerviosismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es verdad que aunque se está invirtiendo en nuevos edificios, en centros, a nivel político, cosas que venden bien, pero la sensación que tenemos nosotros es que falta muchos recursos, falta personal, no se renueva, hay muchos sitios donde sobran o hacen falta profesionales de enfermería que no encuentran para contratar. Aquí hay las listas de las bolsas de trabajo están llenas de gente en paro cuando tenemos un sistema con una carencia de profesionales brutales, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque eso repercute directamente en la gente. Es decir, y tú no puedes reducir las listas de espera si no hay personal. ¿Qué es más fácil? Pues que la desvíe a la privada o a otro sitio, ¿no? Entonces creo que está en un momento peligroso por ese aspecto, porque la calidad es la que es, ¿no? Después es verdad que tenemos profesionales brutales, pero a los que están consumiendo la energía, porque tú al final, si tienes que hacer el trabajo en unas condiciones que no son para las que tú estás formado, eso al final te quema, te deteriora y luego
repercute directamente en eso, ¿no? En la gente, ¿no? Entonces, bueno, mucho que mejorar y mucho más que deberían de cuidar a los profesionales. Además, tú acabas enfermería ahora aquí en Málaga y la perspectiva que tienes es nula, porque no actualizas las bolsas desde hace años. Entonces, tú te encuentras que has acabado una carrera en la que te requieren las puntuaciones más altas de toda España y te vas al paro. Te tienes que ir y después dices, no, queremos retener al talento. Eso no es cierto. Es decir, si tú quieres retener al talento, tú al que acaba la carrera en junio, lo tienes que tener trabajando en un sistema que lo necesita. Si fuera que es que no lo necesita, pues es que lo necesita. Es curioso porque yo normalmente visito 3 centros. O sea, visito el materno con el niño, depende la Quirón, y después visito el Sanit, ¿vale? Creo que los 3 funcionan muy bien, pero por ejemplo, Quirón, que es un sitio que está en mitad de la ciudad, tiene una boca de metro al lado, que un poco es muy parecido a donde tú trabajas, que es el Clínico, el Virgen de la Victoria, que lo tienes todo muy accesible. Lo veo más saturado que, por ejemplo, el Sani, que te tiene que ir a un cerro a Benalmádena y tienes que ir realmente cuando tú te ves mal, ¿sabes lo que te digo? Entonces, creo que, fíjate, el problema no solo está en la pública, sino que también está en la privada. No, pero porque, mira, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso nuestro de Málaga, somos la provincia de Andalucía, que sin embargo es la provincia que, junto a Sevilla, más población tiene, pues somos la última en número de camas por habitante. Es decir, los muchos habitantes que tiene Málaga tienen menos camas hospitalarias aquí que en el resto de provincias de Andalucía. Y a Málaga les falta una inversión brutal en hospitales y en centros sanitarios, tanto en públicos como en privados. Y es verdad que Quirón es como el regional, podríamos decir, Sí, de las privadas en Málaga, ¿no? Porque yo hace poco tengo allí conocidos, mi hermana acaba de empezar a trabajar allí, que estamos ahí empezando, y es un hospital grande, pero que está saturado, como le pasaba cuando yo trabajaba en el de Marbella. Es un hospital con una urgencia saturada porque hay mucha población que lo requiere, ¿no? Sí, sí. Es así, y la cuestión es que es difícil, que yo no creo que sea un problema. Efectivamente, yo una vez leí con el tema de los ratios de cama por habitante, que estamos por debajo en 6 veces de algunas provincias. No digo ninguna para no entrar en conflicto, pero que estamos por debajo. Al final, cuando te entran las universidades privadas, te entran los colegios privados, te entran los hospitales privados, generalmente es porque la economía ya está viendo una deficiencia en el sistema. Claro, es una oportunidad. Claro, Al final, es una oportunidad, en este caso monetizan, ¿no? Pero con una oportunidad. Cuando tú lo ves una oportunidad, ya te están diciendo indirectamente que es una carencia. Exacto, Y sí, entonces sí. ahí es donde... Sí, si tuviéramos aquí más hospitales, si tuviéramos yo qué sé, ahí en el País Vasco, en tal, también hay privadas, por supuesto, pero el sistema sanitario, bueno, ahora también estaban... El sistema sanitario por defecto en casi todos lados no va extremadamente bien, ¿no? Porque siempre es mejorable. Al final tenemos que ver que es muy caro. Es decir, un sistema sanitario es muy caro y Andalucía el SA es la empresa más grande de España, siempre se dice, ¿no? Somos la comunidad segunda más grande, pero tenemos la mayor población. Entonces, es complicado gestionar eso porque, además, que aunque la gente muchas veces no lo sepa o no se haga una idea, la salud es carísima. Y hay tratamientos que se están poniendo a pacientes oncológicos que valen cientos de miles de euros. Que es que y no es una exageración, es que valen cientos de miles de euros ponerte ese tratamiento. Sí. O que nosotros en crítico, a lo mejor cuando te ponen un stent, un muelle en un infarto, ese muellecito vale más de 1.200, 1.300 euros. ¿Vale? No sé los precios exactos, pero es eso. Y hay veces que, pues bueno, pues se obstruye y pones otro, o son miles de euros, ¿no? Sí, las prótesis, ¿no? Hay un Sí, factor es todo muy caro. O cuando hacemos nosotros en crítico, nosotros estamos poniendo tratamiento que un paciente de UCI al día son miles y miles de euros. Y estas personas que te dicen, ¿qué le dirías tú a estas personas que te dicen, oye, que es que yo pago por un seguro privado 70 euros, y sin embargo por la seguridad social pago un montón, por los trabajadores? O sea, en la comparación que muchas veces establecemos público-privado, ¿tú verías un sistema solo público o un sistema solo privado? A ver, esta pregunta es... Yo siempre apuesto por la sanidad pública. ¿Por qué? Pues porque al final nos garantiza todo, nos debe de garantizar que todos tenemos igualdad de posibilidades de recibir un tratamiento sanitario sin que importe nuestra economía, y por eso
tenemos que hacer entre todo ese esfuerzo, ¿no? Tenemos unos profesionales y unos medios que son brutales y eso requieren que se haga un esfuerzo. La privada, a los que dicen yo pago 70 euros y tal, le diría que a lo mejor sí, que pagan 70 euros y tienen una cobertura, pero cuando tengas un tratamiento oncológico, por ejemplo, que vale cientos de miles de euros, seguramente en su hospital lo deriven a la pública. O si tienes a un niño, un recién nacido, que tiene que ingresar en una unidad de neonatos, una UCI de neonatos y tal, seguramente lo reenvíen al materno. ¿Por qué? Pues porque es la realidad. Es decir, yo he estado trabajando en urgencia muchos años y allí en la zona de Marbella pues había muchas privadas y cuando el paciente se tiraba más de 3 días en la observación o tal, le decían, tu seguro ya cubre hasta aquí. Y entonces te mandaban a la privada, a la pública. A la pública. ¿Y qué pasa? Pues que la salud no puede depender de lo que tú pagues. Tiene que depender de que somos todos, pues vivimos en un país, tenemos derecho a tener las mismas posibilidades de recibir un tratamiento de calidad. Sí. Por otro lado, yo no apostaría solo por un sistema público. Yo creo que el sistema público tiene que tener todos los medios disponibles y una inversión adecuada y luego, por supuesto, que haya sanidad privada porque tú puedes elegir, pues yo quiero otra opinión o quiero en la pública se hace de esta manera y yo quiero ir a la privada o que tengas también esa posibilidad, por supuesto. Yo creo las dos. O sea, yo Sí. soy usuario, en el caso de mi hijo, el nacimiento fue en el materno. Premiamos la seguridad del niño a Claro. nuestra comodidad. Porque también te digo que, por ejemplo, mi hermana tuvo a mi sobrina en un hospital privado, era un hotel, ¿sabes? Claro. La verdad que... Sí, es la que- comodidad, es lo que tú quieras también valorar. Por eso te digo, a lo mejor para una intervención o para algunas cosas, pues si tienes y te lo puedes permitir y tienes la privada, pues de lujo. Hay muy buenos profesionales, que la mayoría son muchas veces los mismos, que están en la pública, los servicios que te ofrecen son otros y me parece bien. Pero la pública yo creo que hay que apostar por ella y es más, deberían de apostar más. Yo creo que en el libre mercado es buena la competencia. Lo público y Sí, lo sí, privado deben coexistir. Es mi modelo, al menos en el que yo pienso. Sí, yo también. Y creo que al final mejoran los dos. Porque creo que el privado, en el momento que te vayas quedando sin gente, en España hay 12 millones de seguros privados. O sea, estamos hablando ya de un porcentaje bastante grande. Pero en el momento que tú te vayas viendo sin clientes, que es como Claro. se podría llamar, digamos, de lo privado, ya buscas tú solo la mejora. Y en lo público pasa exactamente igual. Pero es lo que tú dices, si tú tienes una pública muy potente, muy buena, la privada tiene que ser potente. sí. ¿Por qué? Pues porque si no pierdes clientes, ¿no? ¿Para Claro. qué voy a tener la privada si la pública es mejor? Ajá. Entonces, bueno, pues entiendo eso. Y la pública también tiene que decir, no puedo ser peor que la privada, tengo que estar ahí en vanguardia, ¿no? Yo ahora va a pasar lo mismo con las universidades. Ahora creo que vienen 3 universidades privadas a Málaga y creo que le va a poner la primera beneficiada va a ser la UMA y los alumnos de la UMA. Fíjate lo que te digo. Porque yo creo que al final se van a poner un poco las pilas, en el momento que hagan trasvases de alumnos y tal, creo que van a poner un poco las pilas, van a mejorar ciertas cosas. Yo pienso que todo tiene que tener su control. Yo, por ejemplo, siempre he apostado por la universidad pública también igual. Yo he estudiado aquí en la Universidad Pública de Málaga y había como un poco de tabú con el tema de las privadas y tal, ¿no? Pero luego, por ejemplo, a nivel de la pública, siempre existe como ese run de que son siempre los mismos, de que es muy difícil entrar, de que hay muchas dificultades y en la privada, bueno, pasará lo mismo por seguramente, pero cuando empiezan las cosas llegan aires nuevos, ¿no? Y llega competencia, ¿no? Y lo que tú dices, a lo mejor la UMA ahora, pues se tiene que salir un poco de lo normal que estaba haciendo hasta ahora, se tiene que poner las pilas, porque también se la tienen que poner. Y la privada, pues también tendrán que hacer las cosas lo mejor posible y esperemos que también lo hagan de forma bien, que no haya mucho enchufismo, que no haya mucho... que la gente, que haya buenos profesionales impartiendo cosas, ¿no? Sí. Yo creo que los buenos docentes, de eso hay doctores, catedráticos en las universidades, si tú te puedes pegar 10 años de becario en algún lado, pues al final dices, oye, en la privada empiezo a currar ya y igual Claro. gano hasta más, ¿sabes lo que te Claro. digo? Entonces yo creo que al final esto, al no tener profesionales, yo creo que la pública al final se pondrá las pilas y agilizará todos estos temas. Tú no Claro. puedes tener una persona, digamos, como en mi tiempo cuando yo estudiaba, los PNN, ¿no? Los profesores no numerarios, que esos estaban allí haciendo huelga, que eran gente que tú decías, es que en cualquier trabajo, ellos son gente de élite, cualquier Claro. trabajo van a ganar más, van a sí. tener mejores condiciones y tal. Y después yo ahora que tengo un amigo que se ha doctorado y dice, voy a entrar joven, tío, vas a cumplir 40 años, ¿sabes lo que te digo? Que para los que hay eres joven.
Sí, sí. Pero que tú ten en cuenta Sí, que es te has verdad que- cargado 20 años de tu vida laboral intentando entrar a un sistema Sí. que va muy lento. Sí, yo tengo eso. Yo es verdad que a mí me llamaba mucho y siempre me ha llamado un poco, a lo mejor el tema, la docencia me encanta, ¿no? Y entonces el tema, me planteé lo del tema de la universidad, pero teniendo un trabajo asistencial, plantearte entrar a la universidad era inviable. Tenías que conseguir las bolas mágicas, sangre de dragón y cosas muy difíciles. Luego, mi manera de entender la docencia de enfermería, por supuesto que a nivel teórico tienes que ser un crack y tienes que investigar y tienes que hacer muchas cosas, pero luego hay veces bueno, que también echo de menos que se pueda compaginar un poco, ¿no? Que sea teórico, pero que también puedas enseñar en activo, ¿no? Es decir, que tú seas un profesional en activo que puedas impartir clases y eso es difícil, ¿no? No es imposible, pero es difícil. Y luego eso, que es que a veces pues creo que se tiene que favorecer porque la gente sea más fácil, pues si te gusta la docencia, encontrarte siempre con la negativa o que sea tan difícil, la gente se pierde mucho talento también enseñando, creo yo. Totalmente, totalmente. Yo hay un profesor, y además como el marketing es gratuito, yo lo menciono muchas veces, que es Nono Toré. Nono Toré trabaja en la UMA, además trabaja en la Facultad de Comercio y Marketing, y este tío da asignaturas. Pero es que después tiene una empresa donde él le vende mango, le vende aguacate, le vende kiwi a media Europa, ¿sabes? Entonces, un tío que ya es capaz de hacer un trabajo orgánico en la web, un tío que es capaz de hacer un trabajo de ads acorde, de recuperar carritos, de email marketing, todo esto ya lo hace él mismo, es que es muy fácil que después tú seas capaz de enseñarlo, ¿no? Claro. Más que aprenderte un temario, sino que ya es un profesional reconocido, Claro, que ya además tiene exponente, además docente hacia los empresarios. Claro. Es decir, Es verdad que hay muy buenos profesionales en la universidad y por suerte pueden llamar a profesionales que están en activo y tal. Pero hay veces, que muchas veces en una universidad te dicen tienes que impartir este temario y tú a lo mejor sí, no trabajas en activo. Entonces, pero bueno, no solo en la universidad, hay cursos que a lo mejor tú estás en mi mundo, ¿no? Hay gente que tú lo ves hablando de sutura o de cómo echa puntos y no han hecho una sutura en su vida. Entonces tú dices, ¿qué autoridad tienes tú enseñándome esto si tú no lo has hecho? O hablándome de electro, o hablándome de muchas cosas, ¿no? De la profesión, cuando no han trabajado, ¿no? Entonces pierde un poco de autoridad, ¿no? Pero bueno. esa credibilidad es verdad que se ve tocar. Bueno, Juan Carlos, ya hemos salido del charco. Venga, sí, sí. Además, ha salido a tope, ha salido airoso. Sí, sí. Bueno, a ver, no sé, ahora después ya me dirán, pues la UMA no va a trabajar en tu vida. Pero bueno, alguna privada... no Claro, sí. exactamente. La verdad que, bien, estas son conversaciones que generalmente suelen tener los bares, Exacto. que es lo que yo digo siempre, vamos a pisar charco porque es verdad que muchas veces vamos y que siempre caemos los tópicos. Los tópicos de decir esto es una mierda, o esto es muy bueno, o esto es no sé cuánto, y yo creo que esto Sí, ni es todo. bueno hablarlo y que también todo el mundo un poco lo vea. Claro, y que también ni todo es blanco, ni todo va perfecto en esa, ni todo va tan mal, es verdad, Sí. que, por ejemplo, ¿no? O en la universidad. Pero bueno, hay que, entre las luces hay que ver las cosas buenas, ¿no? Totalmente. Y mejorables. Totalmente. Pues mira, ahora te voy a hacer un ciclo de preguntas cortas. Venga, ¿vale? va. Preguntas que. Bueno, la pregunta es corta, tú ya después te tomas tu tiempo en la respuesta, ¿sabes? Venga, a ver. Pero en principio son cosas generales, ¿vale? ¿Tú crees en la amistad eterna? Amistad, estamos hablando. Amistad. Que Amistad eterna. el término de amistad es muy de vale, Ah. es muy relativo, ¿no? Yo creo que amistad de verdad hay muy poca, muy poca, y conforme voy cumpliendo años me doy cuenta de más, porque al final cada uno tiene su momento y su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay amigos que yo tengo hace años que son mis amigos, los considero mis amigos y tal, pero luego es verdad que a lo mejor ya hace mucho que no lo veo y si me pasa algo no los llamo, porque es que ni me acuerdo, ¿no? Sí. Y luego amigos de bares, pues hay muchísimos, pero luego amigos de los que tú a las 4 de la mañana llamas por teléfono porque has tenido un problema y tal, y que tú sepas que te van a coger el teléfono o que se van a llegar a verte, muy pocos, ¿no? Entonces, amistad eterna, sí, pero poca. Sí, yo creo que poca. ¿Tú no crees que hay amistades que sirven para cosas concretas? Es Sí, decir, hay con quien eres capaz de tomarte un café y desahogarte, quien está, por ejemplo, pasarte una mano, quien está, no sé, cree en esa filosofía que cada uno... Yo cuando más joven pensaba que había un amigo y ese amigo era para toda la vida, ¿no? Y este amigo no va a venir a mover mueble conmigo de mi casa ni de coña. Ya. Este tío va a venir a lo mejor, si tengo un problema, se sienta conmigo, me ayuda, además se involucra. Pero que después hay otras cosas que tú dices, no termina. Sí. Y entonces yo pensaba, digamos, que era como un amigo 360, ¿no? Y de eso, efectivamente, yo creo que hay menos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, hace poco leía una reflexión de esta, ¿no? Que decía,
tipos de amigos, ¿no? Y amigos de estos que son muy cuadriculados, que se acuerdan en todas las fechas, que no se les va a olvidar ninguno de tus cumpleaños. Y luego está el amigo que es un desastre, que no se acuerda de las fechas, que lo mismo te tira 2 meses sin hablar contigo, que después habla con él como si fuera hace 2 meses, pero que lo llama a las 4 de la mañana y allí está el tío para lo que haga falta, ¿no? Yo creo que soy yo no me acuerdo de ninguna fecha, soy un desastre para eso, pero bueno, si me llaman y es mi amigo, yo voy donde sea. Claro, sí, sí, está claro. Está claro, los amigos tienen que ser además una reciprocidad enorme. Y no siempre es así, hay gente que te encuentra que son magníficas, pero a lo mejor no te apetece ir tanto. ¿Tú crees en el destino? Yo creo que el destino te lo haces tú. A ver, yo no puedo ser broker de la bolsa por mi destino. Yo tendré que llegar porque yo me lo ocurre. Yo no puedo ser... Yo creo que no. A ver, es verdad que las preguntas así, a ver qué más me pregunta, pero... Yo, fíjate, a mí me han llegado cosas que me han llegado sin buscarlas. Es decir, yo ahora mismo estoy en Fede Lorce, me ha llegado pues, de una reunión, salió, vente y Sí, es verdad que a veces te pasan las cosas que tú dices, uy, qué bien, cómo se me ha dado esto. Yo es que soy bastante escéptico, entonces en general soy escéptico, pero sé que las cosas te llegan y si a lo mejor te ha llegado eso porque haces bien tu trabajo, te llevó a una reunión porque haces bien tu trabajo y tal. Que sea destino o no, no sé. Sí, yo creo que hay cosas que no son buscar, pero efectivamente yo estoy contigo. Yo en el destino creo que al final las cosas... Tenemos más el azar que, Sí, que exacto. otras cosas. Entonces... Y el karma, que es una palabra muy de moda, ¿tú crees en el karma? Lo mismo, a ver, yo creo, mira que a mí no me gusta, ya te digo, soy muy escéptico, pero sí que creo en que hay gente que tú lo ves, pues yo lo veo en mi trabajo, hay turnos de compañeros que son súper negativos, que están enfadados, que están súper quemados, y siempre le pasan las peores cosas. Y es porque ellos, como yo digo, es que atraen el mal, Claro. atraen el mal. Y luego hay grupos que a lo mejor, nosotros, ¿no? Mi grupo le llaman el grupo karma, ¿no? Pues en general... Estamos de buen rollo, nos reímos, y aunque sea un turno muy malo, pero como lo gestionamos con una forma guay, pues no nos parece ni tan difícil, ¿no? Entonces, yo creo que si tú vas con buena actitud y tal, las cosas se hacen mucho más llevaderas y al final tal. Karma en modo, este está acumulando mal karma, te van a pasar cosas malas. Yo creo que no, pues hay gente muy mala, Sí. que no le pasa nada, y hay gente muy buena, que le pasan cosas malas, ¿no? Entonces... Yo al final karma es que tú te juntas con gente que son afines a ti, si tú eres un tío dadivoso, pues al final son gente dadivosa y tú dices, no, me he gastado, yo lo cuento mucho en las ferias llega igual el primer día, te gastas un dineral y después al tercer día vienes y te han llegado todas las invitaciones. Claro. Y así asimilo yo al karma, que es que al final con quien tú te juntes y como tú seas y en el ámbito que tú te muevas y lo que tú busques, al final lo que consigues. Sí. Y yo creo que somos afines. Una vez leí, y me lo dijo además Pablo Romeo, me lo confirmó, que somos la media de las 5 personas que nos reunimos. O sea, si tú te juntas con 5 tíos muy tacaños, tú al final eres un poco más cataño, ya no te metes la mano con tanta facilidad en el bolsillo. Claro. Pero bueno, así digamos a todos los ámbitos. Sí, sí, sí. O sea, que en esa parte... ¿Dios? ¿Existe Dios? No lo he visto, no lo sé. No soy muy creyente. Es verdad que no como lo concebimos, como tradicionalmente, como católicos y tal, no lo veo así. Que haya algo, no, es que no, como no lo sé, yo es verdad que me considero que no pierdo, no me dedico mi tiempo a pensar en eso, porque es algo que no voy a saber nunca, seguramente, ¿no? Entonces, está claro que Dios, si existe Dios, solo lo sabe Dios. Exacto. O sea, yo creo que lo demás es farándula, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me parece muy curioso y además tú te has movido también, como en distintos países, además no te hablo ya países europeos, sino países más lejos, cómo tienen ellos su Dios, su historia, ¿no? Cómo tienen ahí... Y al final yo creo que es una pregunta inconsciente del ser humano. Sí, porque da mucho miedo a pensar que todo se acaba y ya está. Y esto tiene que tener alguna explicación. El ser humano tiene que buscar la explicación de todo, ¿no? Y todos sabemos que hay cosas que no la tienen. Y ya está. Y yo por eso no... Yo hay una cosa más pragmática y la explico muchas veces. Yo, por ejemplo, en la dicotomía esta que se establece, que parece que es indisoluble, de iglesia a Dios,
Yo en la iglesia, por ejemplo, creo más. Creo que han montado ahí una historia, ¿no? De donde la montan los seres humanos y donde, oye, hay una fe que creo que ayuda a muchas personas. Sí, sí. El hecho de que tú digas, oye, pues mira, yo creo en esto, o me agarro, o me aferro, ¿no? El tener por lo menos. Sí, al final es una comunidad realmente, se crea ahí una familia que se ayuda y que eso. Yo verá que no soy... No, no, lo que pasa es que creo que el agnóstico y el ateo muchas veces estamos un poco más solos, ¿no? Y, Sí. y esa fe, digamos, te ayuda. Sí, sí. La fe yo creo que al final es un poco, dicen que mueve montañas, pero que en realidad yo creo que te impulsa, ¿no? A hacer Sí, otro tipo de hacer cosas cosas. y yo creo que te mantiene. Yo creo que la iglesia es algo que creo que tiene más mala prensa de lo que es, pero creo que es Sí, un sí. poco más necesario. Yo siempre digo a mis amigos que son muy ateos, esto les digo que es la empresa más grande que ha creado el ser humano. De hecho, lleva 2000 años funcionando Ya y sigue. ves, Y sí, de hecho es ahí, grande. la única que sigue ahí, dando Sí, caña. sí. Así que vida después de la muerte va muy relacionada. A ver, yo he visto a morirse quizá más gente de la Ya. que mucha gente va a ver en toda su vida, ¿no? Y yo, como decía mi abuelo, yo no he visto a nadie devolver, o se está muy bien o nadie ha vuelto para decírmelo, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. Yo veo eso, la gente está viva y deja de estarlo, ya está. El humorista Manu Sánchez, que le detectaron un cáncer Sí, y me de acuerdo. eso se la ha vuelto a repetir, él contaba una cosa que era muy graciosa. Dice, yo no sé de vida después de la muerte. Dice, pero yo he visto al Papa pedirle a los médicos que le mande el antibiótico, ¿sabes? Exacto, Dice, el exacto. tío está ahí agarrándose, dice, ni él lo tiene claro, ¿sabes? Yo creo en la vida y creo que hay que disfrutarla como si no hubiera otra Sí, después. sí. Sí, yo creo que en líneas generales él lo explicaba también. No sabemos si hay vida después de la muerte, lo que sí está claro que antes de la muerte sí hay vida. Exacto. Y esa sí la tienes que vivir, Sí, porque sí, es que sí. no hay otra. Entonces, ¿alguna vez has hecho algo ilegal? Claro. Pero no graves, ¿vale? Claro. Delitos leves. Sí. Faltas leves. ¿Se pueden contar que se queden grabados o no? Yo alguna no vez he sé. cogido el coche por aquí por ver. Pizarra y me he tomado alguna cerveza. Y eso legal a lo mejor no es, ¿sabes? No, exacto. Yo relacionaba así, ¿no? Sobre todo más joven, ¿no? Pues alguna vez en la universidad, pues eso que sale y coge el coche, cosa que ahora ya no hago. No, porque al final muchas veces cuando eres joven haces cosas que no tiene, que no razonas, ¿no? Que te crees que no pasa nada y sí que pasa, ¿no? Y más, yo por ejemplo eso en mi trabajo he visto de gente que creía que no pasaba nada hasta que pasa y te pasa a ti, le pasa a gente que te encuentras por el camino y eso. Sobre todo de joven, la vida de universitario pues, es un poco ociosa, pero no, después cosas graves de ir a la cárcel, nunca. No, yo tampoco. Pero es verdad que Pablo Moto hizo una reflexión, creo que la hizo con el Punset, cuando hablaban de los políticos. Además, creo que un político duró una semana en el cargo como Sí, ministro. sí, me acuerdo, Además, sí, fue sí. Sí, el ministro de Cultura, creo que era. Y decía, es que si a nosotros nos investigaran a fondo, probablemente de ministro hubiéramos dimitido también, porque tenemos casos así como este. Y es verdad que tú dices, en fin, hacemos cosas muchas veces con el inconsciente, no se hacen a mal, porque yo creo que No, la mayoría de la claro, gente es claro. buena, pero el ir sin casco, el meterte, yo qué sé, en el coche, hay un montón de cosas que tú dices, por esto igual te pillan y tienes que dimitir, ¿sabes? Claro, O sea que- bueno, nada más que tiene que ver que dicen que cuando hacen el análisis de las aguas residuales de los baños, en el Congreso dicen que es de las que más cantidad de sustancias estupefacientes se detectan. así Además, que- se mide así. Ya te digo, ¿eh? Ojo, ¿tú crees que a veces mentir es importante? Yo no me gusta mentir, pero hay veces que si le va a ocasionar un mal a la otra persona, a veces pues está justificado. A mí me enseñaron más, sobre todo en mi trabajo, ¿no? Que es mejor a veces ocultar información Sí, que mentir, Sí. ¿no? Porque tú en una situación de un accidente de tráfico que sabes que ha fallecido alguien, la persona que no ha fallecido te está preguntando por esa persona y en ese momento te está preguntando, tú decirle que está muerto, pues no lo vas a ayudar. Entonces, pues bueno, no lo sé. Tiene que ir estamos haciéndolo procesándolo, ¿no? Exacto, Claro. estamos trabajando, yo estoy contigo, yo ya sé, a lo mejor que ha fallecido, pero no se lo voy a decir, le oculto cierta información. Luego hay pacientes que no quieren saberlo, por ejemplo. Y luego en la vida, pues igual, si al final le vas a... O si tu vida está en peligro y le vas a decir por decirle la verdad, te va a dar un golpe o te va a decir, pues le miento, ya te que voy a hacer, ¿no? Yo creo que las gilipolleces más grandes que dice la gente tienen delante o detrás la palabra yo es que soy muy sincero.
Sí. Y normalmente ha dicho eso, una gilipollez o la va a decir ahora. Yo creo que el embuste es necesario. O sea, creo que tienes que ser honesto. Eso sí que es verdad Sí, que yo le tienes que ser honesto con la gente, ¿no? Pero yo creo que el embuste es necesario porque muchas veces hay veces que tú dices, tío, a ti no te aguanto, no te voy a decir esto, te voy a Claro, decir, me sí. duele la cabeza, no voy a ir. Exacto, sí, sí. O tengo mucho trabajo, que eso se suele decir, o no tengo tiempo. Y yo creo que ese embuste son necesarios porque al final te ahorras una explicación de decir, tío, eres tonto, Claro. ¿sabes? Entonces, Sí, sí, yo creo que al final creo que ayuda, sí. El último libro que has leído. Pues mira, es verdad que estoy leyendo menos de lo que me gustaría, porque es verdad que no me da la vida. Ahora mismo estoy leyendo uno que se llama Deja de ser tú, de José Dispensa, que últimamente lo que leo es para mejorar un poco mi forma de pensar, para ser más creativo y tal. Y este libro habla un poco de eso, ¿no? De cómo nuestra mente nos enseña desde pequeño a influir en nuestro día a día, ¿no? Y de cómo a lo mejor si tú estás enfadado o te ha pasado algo en el trabajo, te has generado adrenalina, has generado diferentes hormonas que te hacen tener ansiedad, estás enfadado. Cuando tú lo recuerdas ese pensamiento en tu casa, a lo mejor a los 2 días, te vuelve a generar esa hormona y te vuelve a enfadar, te vuelve a... Entonces, explica un poco eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros influir en lo que va a pasar? Entonces, si yo tengo la capacidad de influir de forma negativa, pues aprende a hacerlo de forma positiva. Y bueno, es un libro de un poco que seguramente te lo justifica todo muy bien y me está gustando en ese aspecto. Tendrá sus detractores y todo el rollo, yo tampoco soy... Pero me está gustando a nivel personal, ¿no? En el mundo este de emprender y de hacer cosas, pues cómo influir mejor en mí, ¿no? En cómo sentirme, ¿no? Ese es el que estoy ahora. Los libros de ayuda creo que están batiendo récord ahora mismo. Y yo personalmente me estoy leyendo ahora El monje que vendió su Ferrari, Sí, sí, no. de Robin Sharma, que es lo estoy releyendo porque además me parece una historia muy sencillita. Es un libro que te da también un montón de ayuda. Y es que yo creo que realmente la ciencia que vemos fuera o la química y todo eso, yo creo que la tenemos dentro. Es decir, Claro. muchas veces tenemos que escarbar y la felicidad no está en un viaje o No, está que en también, ti. pero que tú puedes ir a un viaje mal y no pasártelo bien. Yo creo que al Exacto, final tienes que estar exacto. bien, Sí, sí, sí. ¿sabes? Tienes que estar... Entonces los libros de ayuda, yo por ejemplo, de los últimos que me habré leído 5, eran quitando una novela, pero los demás eran de ayuda. O sea que la verdad que guay. Dime qué se encuentra ahora mismo arriba de tu lista de deseos, tu wishlist. Tú dices, yo me hago mi listita y yo ahora mismo lo que quiero es... Buah, es que a nivel emocional, es decir, yo lo que quiero es tener ilusión. Sí. Que yo, mi palabra desde hace un tiempo es la ilusión. Y en el momento que la dejas de tener, sal de ahí. Así que yo todo lo que haga me dé ilusión. Yo creo que la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. O sea, Sí, sí. que es una parte muy bonita del ser humano porque al final volvemos otra vez a lo mismo y volvemos a incidir. Al final es fe en algo, oye, sí. esto sí lo consigo, si me da... Esa ilusión la verdad que es muy linda. ¿Tú me prestarías dinero si lo necesitas, Juan Carlos? Depende de cuánto. Es verdad que hablando de dinero todo tiene un precio, ¿eh? Depende si me vas a dejar sin poder comer mañana, pues te diría, pídeme, te doy un poco, pero Claro, no, tío, me voy a comprar un coche. Dame un te pico. diría, no puedo. No, Sí. pero bueno, es una pregunta que yo siempre, cuando me preguntan lo de los amigos, siempre lo digo, ¿cuántos amigos le dejaría yo dinero? Ya. Porque es verdad que yo conozco gente a la que le diría, ¿cuánto quieres? Él toma, ya está, ya me lo dará. Pero es verdad que es una pregunta comprometida. Yo he tenido un caso, no te voy a decir si es amigo o nada, un conocido, una persona que me pidió dinero, el que puedas. Y como sé un poco más, digo, ¿qué dinero? Además lo hablé con Manes, digo, ¿qué dinero le puedo dejar yo para que si no me lo devuelve, que no me lo devuelve, no me mojé con él? También, muy buena Y decía, wow, esto al final es... El dinero al final, tú lo que le das es tu tiempo. O sea, tú tu Claro. dinero lo has ganado con tu tiempo. Exacto. Y entonces es la reflexión que yo hago. Tú le dedicas tiempo a esto y tú dices, hostia, es que yo a lo mejor 1.000 euros me cuesta, no sé, 20 días currando. Pues tú le acabas de dar 20 días de tu vida a un tío. O sea, Claro. entonces Sí, yo creo que ahí es donde se mide un poco más fácil. Es verdad que ahora hay libros o gurús de esto del marketing que te explican que tú las finanzas, que el dinero trabaje por ti y tal. Todo el mundo trabajara así, no habría...
Al final lo que yo cuando la gente me dice, pero ¿por qué sigue intentando mejorar o hacer más cosas? Digo, porque al final lo que me gustaría es comprar tiempo. Sí. Me gustaría tener opciones de trabajar, de tener más tiempo para mí. Que al final es verdad que lo estoy invirtiendo ahora en no tener tiempo para mí. Totalmente. Juan Carlos, una última sugerencia que quieras hacerle al personal. Algo que quieras contar del podcast. ¿Te lo has pasado bien? Pues la te lo has verdad pasado mal? que ha sido una sorpresa, me llamó hace 2 días para venir y bueno, la verdad que me parece un proyecto muy guay que puedas dar visibilidad dentro de tu casa Sí. a gente que está ahí en el mundillo, que está empezando, a los que tú ayudas, porque al final a mí me ayudas tú todos los años con mi web, con mis ideas y siempre que te propongo algo, pues me da bastante ayuda. Entonces, animaros a que lo veáis, que estéis ahí, que va a traer gente guay y agradecer eso, que me invites a tu casa y que estoy aquí cuando quieras. La verdad que... Aquí tienes tú tu puerta abierta siempre. Además, a mí me pareces un crack, me pareces un tío muy bueno en lo que hace. Tienes una expectativa de vida, una ilusión que al final contagia. A todos los seguidores del Incasoft, que sigan enfermeros de urgencia, os guste o no les guste la enfermería, yo lo sigo y a mí, ya te digo, me parece la enfermería un poco gore. No soy yo muy amigo de la sangre, pero seguí a Juan Carlos porque la verdad que es un tío que merece mucho la pena. Hace cosas muy, muy, muy interesantes. Ha llegado a ser influencer sin buscarlo. Eso es lo que yo digo siempre y además eso es lo que te trae aquí, porque creo que puedes dar muchas lecciones a gente que quiere buscar el final sin el camino y tú sin embargo te la has currado con tu forma, con aprendiendo, innovando también, porque la innovación es aprender de los demás y tenerlo. Y a mí me parece que tienes una cuenta extraordinaria, aparte que por conocimiento me parece un profesional también muy, muy bueno. Muchas gracias Gracias por que me estar por veas aquí. así. Muchas gracias por Muchas verme gracias a así. ti.